la resolución 454. Esta resolución 454 estaba programada desde antes de la pandemia, es decir, esa resolución no nace por parte de motivos de pandemia o de COVID-19. Es una resolución que ya estaba diseñada para que se iniciara su aplicación a partir del 1 de julio, porque es una modificación a la resolución 2388 de junio del 2016 en unos campos específicos que nos afectan directamente en pila. Es decir, nos afectan en el momento que vamos a generar el proceso de planilla integrada. Esta resolución 454, tanto la resolución como el instructivo, allí en esta conexión donde estamos van a encontrar algo que se llama documentos, allí están. Está el primer comunicado, el proceso de actualización y el instructivo. ¿Sí lo están viendo, por favor? Por favor, me confirman si están efectivamente viendo el manual. Listo. Bueno, primer paso para aplicar esta resolución, actualización de mejoras. Deben actualización de mejoras porque este cambio nos afectó aproximadamente 16 programas. Entonces, primer paso, deben estar actualizados. Segundo, ¿qué dice la resolución 454? Esa resolución es grande, esa resolución tiene más de 20 páginas, ¿de acuerdo? Es una resolución, ya la abro para que la podamos observar. Esta resolución tiene 58 páginas. ¿La pueden ver en pantalla? Tiene 58 páginas que habla de cantidad de planillas especiales o modificaciones, por ejemplo, la planilla judicial, la planilla o las planillas para la UGPP, las planillas M, ¿de acuerdo? Pero nosotros en el sistema nómina 85 hay unos puntos específicos que los que vamos a tocar, pero la resolución es amplia. Y les invito a que ustedes la analicen, porque es importante. En esa resolución 454 no todo lo aplica el sistema 1, pero ustedes sí la deben tener en cuenta en el caso de procesos judiciales. Por ejemplo, despiden un empleado y este empleado realiza X demanda, ¿de acuerdo? Gana la demanda y el juzgado o un juez de la República indica que deben reintegrarlo a sus labores, sí, restableciendo sus derechos, pero deben hacer pagos de todos esos meses que el empleado no laboró y se debe pagar. ¿Con qué planilla se paga? Ah, con una planilla J que se llama planilla judicial, ¿de acuerdo? También explican cómo es el manejo de las planillas de la UGPP, donde haya que pagar los aportes o sanciones o requerimientos. Entonces, yo invito muy comedidamente que ustedes como personas responsables del área de nómina y recursos humanos de sus empresas lean esa resolución 454. ¿De acuerdo? Aquí en la capacitación es responsabilidad de CIESA explicar la parte que afecta el sistema. ¿De acuerdo? Entonces la invitación es leerla. ¿Claro hasta allí, por favor? Listo. Entonces, primer paso, vamos a ver los campos que afectan el sistema. En el sistema de nómina 85, entonces, como les decía, primer paso, actualizar. Entonces, las personas que tienen su personal de sistema, por favor, solicitarle que deben hacer actualización para poder practicar, para poder verificar que efectivamente tengan los cambios que vamos a ver, ¿de acuerdo? Si no lo pueden hacer ahorita, no hay problema, lo vamos a hacer en la noche, después que hagan el proceso porque deben sacar las personas del sistema. Si ya se hizo la actualización este fin de semana, ya tienen los programas actualizados porque salieron desde la semana pasada. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Primer paso, actualización de mejoras. Una vez que tengamos el primer paso de actualización, vamos a ver afectados dos
campos. El primer campo es el campo 41. Ese campo 41 se llamaba anteriormente salario integral. Salario integral, es decir, solamente se marcaba con una X a los empleados que tenían salario integral. Pero en este momento, con esta resolución 454, ese campo se va a llamar tipo de salario. ¿Qué significa? Es decir, el salario integral va a seguirle marcando X, pero nace unos campos adicionales que es el de salario fijo o salario variable. F cuando sea salario fijo y B cuando sea salario variable. Si es aquí, entonces, esta clasificación la determinará el empleador. Encuentra aquí la aclaración del Ministerio de Salud y Protección Social. Si esa fue complejo, pues complejo. Primero, la norma dice solamente marque fijo o variable, pero necesitamos más allá determinar qué es fijo y qué es variable según esta resolución. Para nosotros los empleados variables serían ¿qué? Todos los que tengan horas extras, pero no, no es así. Esos siguen siendo fijos. Mientras yo haya pactado con el empleador y el empleado haya pactado un salario fijo, las horas extras o las comisiones no conviertan en ese tipo de salario variable. Siempre será fijo porque hay una remuneración fija. Pero hay otros empleados, por ejemplo, como los que trabajan al destajo o la maquila, que trabajan sobre lo que hacen, por ejemplo, hablemos de las haciendas, los corteros de caña, que se les paga por cantidad, por toneladas, por peso, dependiendo de lo que hagan, así mismo le pagan, esos serán variables. ¿De acuerdo? Independiente que el empleado sea variable, en aporte siempre la ley me obliga a que mínimo deba aportar el salario mínimo legal vigente. Sin embargo, si esa escaló por medio de su unidad, su SN, una unidad especial que hay para análisis de desarrollos, escaló el ministerio esa consulta que nos determinara qué eran para ellos fijo y variable, entonces ellos nos entregaron un comunicado. Ya les abro el comunicado para que lo vean. Ese comunicado también está en la página de nosotros. Lean la consulta que se hizo, por favor, porque necesitamos, ese es el punto clave de esta resolución. Para ustedes debe quedarles claro cuáles de sus salarios son fijos y cuáles de sus salarios son variables. Quiero que quede muy claro la parte que está en negrilla para que la observen, por favor. Es decir, es responsabilidad de ustedes como empleadores determinar qué contrato es fijo o es variable. Si esa colocará la herramienta, pero ustedes son los que determinan. ¿Listo? Segundo, acá abajo dice, el salario ordinario puede ser fijo o variable. Entiendo que por salario fijo el pactado por unidad de tiempo, días, semanas o meses y que normalmente no sufre variación en los periodos de pago en contraposición con el salario variable, consistente en el salario que se determina de acuerdo con el resultado de la actividad desplegada por el trabajo realizada a destajo, por tarea, por unidad de obra o por comisión, no estando sujeto a una cantidad establecida. Entonces, será aquí coloca. El salario no deja de ser fijo porque en su ejecución se reconozca trabajo suplementario, dominicales, viáticos, ni porque el pago en algún momento incluya bonificaciones esporádicas o condicionadas al cumplimiento de determinadas eventos como incremento de la producción, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros podemos determinar es que quiénes serán variables. Ejemplo, los vendedores que solamente si venden van a recibir un ingreso. Pero puede haber otro vendedor que yo le tenga un básico de 1.200.000 y lo demás es comisiones. Ese sería fijo. El variable es el que depende totalmente de lo que realice. ¿Sí? ¿Es claro para ustedes? ¿Tienen empleados que serían variables, por favor? Si nosotros si lo vemos a vuelo de pájaro, yo diría que si esa tiene más o menos el 90% de los clientes, sus nóminas son fijas. ¿De acuerdo? Pero también nos encontramos con empresas que manejan destajo,
que sus vendedores tienen a su personal nómina completo, pero tenemos empresas que en esta pandemia, por ejemplo, identificamos que los vendedores no recibieron sueldo. ¿Por qué? Porque no había ventas. Se aportaba por ellos sobre mínimo, pero ellos no recibieron ingresos, por ejemplo. Listo. Entonces, ese es el cambio especial que afecta a CIESA, al sistema 1. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, reporte del tipo de salario del cotizante se deberá reportar el tipo de salario que tiene el cotizante teniendo en cuenta X si es salario integral. Valor a reportar cuando el tipo de salario del cotizante es integral de acuerdo con lo establecido en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué dice el Código Sustantivo del Trabajo? Para que un empleado sea salario integral, ¿cuántos son los salarios mínimos que debe percibir? Sí, señora Carolina, porque tiene un valor, tiene una base, correcto. 13, correcto, 13 salarios mínimos para que un empleado sea determinado que es salario integral. ¿De acuerdo? Si ese empleado no gana más de 13 salarios mínimos, no sería integral. Ahora lo vemos en la hoja de vida donde se marca. F, ¿cuándo va a ser F? Salario fijo. Valor a reportar cuando el tipo de salario del cotizante es fijo en ejercicio de la libertad de estipulación y el monto de la remuneración ordinaria establecida como contraprestación directa de servicios se mantenga inmodificable, que es el sueldo básico. B, salario variable. Valor reportado cuando el tipo de salario del cotizante es variable en ejercicio de la libertad de estipulación y el monto de la remuneración ordinaria establecida como contraprestación directa del servicio resulte de las acciones ejecutadas o los resultados obtenidos. Pregunto de nuevo, ¿es claro entonces cuándo es integral, cuándo es salario fijo y cuándo es variable? Sin embargo, si ustedes tienen dudas, por favor deben escalarlo con su asesor laboral, su contador o revisoría fiscal. ¿De acuerdo? Recuerden que en el comunicado en la parte superior, la información es responsabilidad ¿de quién? De ustedes. Por tanto, la responsabilidad de la información que se reporta en PIL es del aportante. ¿Listo? Procedemos a ingresar al sistema. Yo les doy una indicación, pero deben confirmarla. ¿Listo? No, no sería variable si tienen un valor fijo. Señora Marta, si ellos tienen un sueldo fijo y sus horas extras no generan, no significa que deje de ser fijo. Aquí lo dice en el documento. El salario no deja de ser fijo porque en su ejecución se reconozca trabajo suplementario, dominicales, viáticos, ni porque el pago de algún momento incluya bonificaciones esporádicas o condicionadas al cumplimiento de determinados eventos. Correcto, listo. Este documento que están en pantalla nos lo suministran. Sí, señora, está en la página de CIESA y aquí en nuestra capacitación se los colocaron. Hay 4 documentos, se los colocaron que los pueden descargar directamente. Las comisiones son valores variables, pero no convierten el salario en variable. Si el empleado tiene una remuneración fija, eso es lo que les quiero decir. Ojo, ojo, otra vez, retomamos. La resolución dice que tenemos que determinar si el tipo de salario del empleado es fijo, variable o salario integral. Dijimos que para que sea salario integral es porque está definido como contrato, salario integral y porque gana más de 13 salarios mínimos. Vamos con el valor fijo. El tipo de salario fijo es cuando la empresa ha pactado con los empleados un valor fijo de remuneración. Ejemplo, un salario mínimo, los vendedores tienen un básico de 1.200.000. Ah, pero estos trabajadores tienen el salario mínimo, pero ganan horas extras. Los vendedores tienen un básico de 1.200.000, pero ganan comisiones. Aunque ganen esos valores adicionales, no dejan de ser fijos porque tienen una base.
Los variables son los que no tienen base fija y dependen totalmente de lo que hagan. Ejemplo, tenemos vendedores que si no venden, no ganan. Tenemos empleados de destajo que trabajan en campo y si no cortan caña, no ganan dinero. Tenemos empleados que trabajan con maquila que si no arman X número de cajas, no ganan. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro así? Lo que quiero decir es que si yo tengo un valor fijo, no importa si si gana horas extras o comisiones. Si tiene un básico, será siempre fijo. ¿Cuál es el valor? ¿Cuándo estamos diciendo que es fijo? Cuando la empresa le ha asignado una base a ese empleado, la cual es inmodificable porque es un contrato. Ejemplo, yo soy vendedor de carros, una empresa que vende carros, y mi básico es 1.200.000, pero de ahí para allá gano comisiones por cada vehículo que gano. La empresa me está dando una base, eso lo convierte que sea un tipo de salario fijo. Pero tengo otro vendedor en esa misma empresa que no le tengo la base de 1.200.000. Por cada carro que venda le voy a dar 1.000.000 de pesos. Si no vende carros, no le pago. Ese es variable. Depende 100% de lo que haga su actividad. Sí, señora Marisela, todo queda conectado. Igual vamos a dictar esta misma capacitación estos 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes, tanto en la mañana como en la tarde. Yo la editaré en la mañana y en la tarde va a estar mi compañera Natalia Ospina. Señora Natalia, pero la asignación entre salario fijo y variable afecta en algo la base de los aportes. Claro, recuerde que independiente que sea fijo o variable, realmente yo cotizo sobre qué? Sobre el ingreso base de cotización. Volvemos al ejemplo. El empleado tiene un básico de 1.200.000, ganó de comisiones 2.000.000 de pesos, es decir que mi ingreso base de cotización va a ser sobre cuánto, sobre 3.200.000, porque se ganó 1.200.000 fijo más 2.000.000 de comisiones me da 3.200.000. No tiene nada que ver el que sea fijo o variable con que el IBC sea diferente al sueldo básico. ¿Estamos de acuerdo allí? Si gana horas extras, comisiones, claro que afectará sus aportes y se aportará sobre eso. Esto es simplemente es como informativo. Esta X, esta F y esta B no afecta a los cálculos matemáticos, es informativo. Listo. Ojo, estos cambios solamente afectan, ¿sí? A estos cotizantes. Dependiente, todos nuestros empleados son dependientes, ¿de acuerdo? Todos nuestros empleados son dependientes. Si usted tiene servicio doméstico, también determinan si es fijo o variable. Estudiantes 20, los docentes que son 22, solamente afectará estos tipos de cotizante. A los otros tipos de cotizantes como aprendiz escena irá en blanco ese espacio, ese campo. Vamos a proceder a verlo, por favor, en el sistema. En el sistema, cuando ustedes entren a contratos de actualización, modifique datos referentes a salario. Van a hacer un campo que es este. Cuando ustedes hagan la actualización, va a estar en espacio. Si ustedes no repasan esto, el sistema asumirá que todos sus empleados serán fijos. Entonces, no es obligatorio que repase esto, solamente para los que sean variables, que ustedes saben que tienen una base, pero aparte de eso, o que no tienen base. Por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Quiero que quede muy claro. Yo puedo tenerle para los aportes a mis vendedores que en muchas empresas se ve cuánto es que está el salario mínimo legal vigente, se me fue. ¿Cuánto está el salario mínimo legal? 877.802. 877.802. Muchas empresas tienen a sus vendedores así, con un mínimo ahí para los aportes, pero no les pagan este valor. Eso es para aportes.
simplemente porque no podemos dejar vacío ese campo, ¿de acuerdo? Pero tenemos el valor de comisiones donde se le paga todo a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener un salario acá para garantizar mi aporte de mis aportes, pero yo sé que ese empleado le pago sobre lo que realmente devenga. Entonces, ese empleado será variable. Les pongo un ejemplo. ¿Las secretarias de las empresas serán fijas o variables? Un ejemplo. No es necesario repasarlos todos porque el sistema va a asumir que todos son fijos. Ella es fija. Pero a esa secretaria le voy a pagar unas horas extras porque en la pandemia tuvo que trabajar de noche. ¿Se convertiría en variable según esta resolución 454? Sigue siendo fija, correcto, sigue siendo fija, no va a cambiar. El hecho de que un empleado gane horas extras o comisiones no se convierte en variable, sigue siendo fijo. ¿De acuerdo? Pero si es un empleado que trabaja al destajo, entonces va a ser variable. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿De acuerdo? Listo. No necesitan repasar los contratos. En el momento que ustedes actualicen, el sistema va a dejar vacío este campo. Lo va a dejar en blanco, como si no existiera allí. Entonces, cuando corran el proceso de pila, él va a asumir que todos sus empleados son fijos. Ustedes pueden decir, no, aquí todos los empleados tienen un sueldo fijo. Yo a ninguno le pago por destajo ni por lo que haga. Entonces, todos son fijos. No tengo que modificar, solo actualizar. Pero si tengo empleados que sí sé que les pago por lo que realmente ganan, a esos empleados los convierto en variable. Sin embargo, me encuentro que ahí tengo una empresa por destajo. Todos mis empleados les pago por lo que hacen. Solamente los administrativos son fijos. ¿Qué tengo que hacer? Irme a mantenimiento, nómina. Pregunta, ¿estas actualizaciones deben realizarse antes de generar la seguridad social de junio? Sí, señora. Ya están desde el viernes pasado están las actualizaciones. Mantenimiento nómina, cambio automático de campos del contrato. Verifiquen que tengan esta versión, por favor. Listo, le damos Enter. Le damos Enter. Ay, perdón. Qué pena. Cambio automático de campos del contrato. Mantenimiento nómina, cambio automático de campos del contrato. Qué pena. Correcto, señora Jacqueline. Mantenimiento nómina, cambio automático de campos del contrato. Le damos Enter. Le damos la empresa. Ustedes pueden filtrar por centro de operación, por centro de costo, por tipo de nómina, por grupo de empleados, como quieran. Los activos, ¿de acuerdo? Y cambian de página y en el tercer campo hay tipo de salario. En ese tipo de salario le dan Enter. Usted le puede dar Enter porque todos van a estar vacíos cuando hagan la actualización y pueden determinar si todos son fijos o si todos son variables. ¿De acuerdo? Si todos son fijos, entonces usted puede decirle cero fijo, por ejemplo, que él haga el cambio y voy solamente al empleado que sé que es variable, y ese sí queda con uno, ¿de acuerdo? Sí, correcto, señora Jacqueline, siguen siendo fijos. Si todos sus empleados son fijos, no es necesario hacer ese punto, correcto. O sin embargo, lo puede hacer para que quede cero fijos. Los aportes de pila de junio que se pagan ahorita en julio tienen que ir con este cambio. Deben ir con este cambio.
¿Claro hasta allí, por favor? ¿Hasta allí está claro? Emanuel está paso a paso. Yo no tienen pérdida allí. Pero necesito que me digan hasta allí si tienen alguna duda, por favor, para proceder al otro punto. Para realizar el cambio automático es tipo de salario. Ya les muestro. Mantenimiento, nómina, cambio automático de campos del contrato. Enter, 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 enter. Y en la tercer pantalla, tipo de salario. Y en la hoja de vida, este es automático. Y para hacerlo uno a uno de los empleados, es por nómina, HB, contrato de actualización, modifica datos referentes a salario. Allí le determinó si es fijo o variable en datos referentes a salario. Si voy a tener un pasante universitario, pero ese no va a tener pago por ahora, pero no se sabe si al futuro le lleguen a pagar, es mejor colocarle uno. No, no, ese pasante debe ser fijo porque él debe tener mínimo ganarse un salario mínimo. Él no es variable. Ojo, variable es cuando el empleado solo va a ganar por lo que haga. Él es estudiante de ese pasante, no, sería fijo. Si está en blanco, se considera que es fijo. Correcto. Si en el presente tipo de salario no se tienen ahí, todos los salarios son fijos, quedarían como fijo, ¿correcto? No, no se marca cero, señor John Edward. Cero es que significa que queda ahí pendiente. En este momento usted tiene que determinar si es fijo o variable. El tema lo que hace es colocar blanco, blanco, para que automáticamente en la actualización quede en blanco y el sistema asuma que todos son fijos. ¿De acuerdo? Si está en cero, los va a tomar como fijo, señor John. El sistema lo hace automáticamente. Cuando usted prende el indicador de que el empleado es salario integral, el sistema sabe que marca X. Cuando usted le marca aquí en datos referentes al servicio que es integral, el sistema automáticamente sabe que debe colocar X. Depende del parámetro de que es salario integral. Y ese ya ustedes lo deben tener marcado. Tenemos dos aprendices, va vacío. Él no va con cero, va vacío. Los aprendices o sea, los tipos de cotizante 12 y 19 irán vacíos. Señora Jacqueline, si usted hizo la actualización y está en blanco y sus empleados son fijos, no debe hacer nada. El sistema automáticamente tomará ese vacío como fijo. Solamente debe repasar los que son variables y prenderles el indicador de que sean variables. Si está en blanco, no hay inconveniente. Listo, vamos al análisis del otro campo. Sí,
El sistema automáticamente, al identificar que el tipo de cotizante es 12 o 19, lo dejará en blanco, en espacio. Vamos a proceder a analizar el otro campo, que corresponde al campo 78. ¿Qué es el campo 78? Es que debemos especificar la clase de riesgo. Esto ya debería estar en el sistema, pero en algunos casos puede que no lo hayan hecho. ¿Qué deben hacer ustedes? Deben ir a la opción C, entidades, centros de trabajo, actualiza centros de trabajo, enter, llaman la empresa, llaman el riesgo y deben identificar a qué clase de riesgo está. Deben repasar todos sus centros de trabajo. Por favor, verifiquen por esta ruta. Por la opción C, entidades, centros de trabajo, actualiza centros de trabajo. Si ustedes no hacen este paso, para el ARL van a tener inconvenientes en el momento de la validación con el operador. Opción C, entidades, centros de trabajo, actualiza centros de trabajo, la empresa, de acuerdo, y deben colocarle la clase. Tienen que chequear eso porque eso lo van a revisar. Si les aparece, pero me parece sano es que los comparen que la clase corresponda a la tabla. No, eso no afecta. Necesitan es la clasificación porque tiene que ir allí registrado uno a uno de los empleados. Ya les muestro en el plano donde se los va a reportar. Ojo, y este es un tip de los comunicados que ya les hemos mandado. Deben haber verificado que antes de generar el proceso de junio, que todas sus entidades de pensión hayan quedado bien con los porcentajes, ¿no? Vamos a ver si este tiene todos los porcentajes. Por ejemplo, este está mal. Antes de correr el proceso, ¿yo qué tengo que verificar? Que todas mis entidades de pensión estén con, porque para junio ya no hay el beneficio. O sea, debo verificar que aquí debe quedar 4. ¿De acuerdo? Deben haber reversado. La tabla está en internet, igual en el manual va. En el manual que le pusimos también les colocamos la tabla. Recuerden, antes de correr el proceso, verificar que todas las entidades de pensión tengan el porcentaje nuevamente. ¿Listo? Ahora voy a correr el proceso de pila normal. Normal, terminé mi nómina de junio. Entonces procedo. Estas versiones deben estar mínimo en 277. Corren el proceso normal de pila. Siempre la recomendación es que ustedes generen el listado de auditoría pila, ¿de acuerdo? Siempre les recomiendo antes de generar el pago, el plano, deben hacer una revisión. Listado de auditoría pila.
Sí, este cambio solamente afecta el operador, no tiene nada, no te afecta la nómina, solamente es para la pila. Genero mi lista de auditoría, voy a abrir el archivo. En el manual está todo el paso a paso. Recuerden que el proceso de pila debe ser auditado antes de que validen el operador. No después de que paguen hacer las revisiones, porque si generan diferencia, recuerden que hay que ser muy cuidadosos. Como hemos tenido cantidad de novedades por el tema de COVID, suspensiones, licencias, en fin, X novedades, la recomendación es que siempre generen un listado de auditoría. Entonces, miramos si el tipo de cotizante es 12, ahí nace un nuevo campo que es el tipo de salario, que es este tipo de salario. Este tipo de salario, como es cotizante 12, lo coloca vacío. Si este es fijo, F, como este es variable, ¿sí? Entonces, ¿qué va a colocar? La B. ¿Lo ven allí? Si es aprendicena, vacío. Si es salario integral, X. ¿Están viendo? O sea, también se va a modificar el reporte de auditoría. Y va a tener ese campo que se llama tipo de salario. Ustedes ahí pueden chequear si a alguien le sale variable, que usted diga, no, ese no es variable. Allí. ¿Lo están viendo, por favor? Estoy generando el listado de auditoría antes de... Entonces, ya es el nuevo campo, listo. Asumimos que todo está correcto, las novedades están correctas. ¿Procedo a qué? A generar mi plano. Genero el plano. Como ya no estamos aplicando correcto, se genera solo la pila, sí señora. Cero normal, ya nos vamos con cero normal porque no hay beneficio para este mes. Y genere el plano, ¿de acuerdo? Procedo a editar el plano para mostrarle el campo. Si este es tipo de cotizante 12, entonces nos ubicamos donde va a ir esa marcación. Esa marcación está aquí, vea. Como él es aprendiz, vea, va vacío como les mostré en el listado auditoría, fijo, variable, espacio porque es aprendiz, X porque es salario integral, otro aprendiz, ¿lo ven allí? Otro salario integral, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos en el centro de trabajo, en la asignación de clase de riesgo, lo vamos a ver en el plano. Permítame. Se me fue aquí, perdón, aquí. La clase de riesgo irá acá. No aplicará para tipo de cotizante 12. De resto deberá ir lleno esta la clase de riesgo.
acuerdo? Si está vacío alguno, es posible que no se haya repasado ese centro de trabajo. El operador SOI, por ejemplo, el mes pasado empezó ya a hacer esa validación y rechazó los planos, por eso. Pero la obligatoriedad empieza el 1 de julio, es decir, a partir de mañana. Preguntas hasta allí, por favor. Sí, correcto, sí, señora. Esa sería la afectación de la resolución 454 para el sistema de nómina 85. Campo 41, que es el tipo de salario, y campo 78, que es clase de riesgo. Aunque la resolución tiene 58 páginas y aplica mucho más temas, pero los que nos afecta el sistema 1 son esos dos campos. En el plano estamos hablando, tipo de salario irá en el campo, ya le digo, campo 41 y en la columna 201. Columna 201. Y la clase de riesgo es campo 78 según la resolución 454 y vamos con la columna 513. ¿Queda claro, por favor? Bueno, en el archivo plano, el primer campo, que es el tipo de salario, vamos a ubicarlo en la columna 201. En el 201 vamos a ver la letra que determina si es fijo, variable o salario integral o espacio. 201. Y en la resolución se llama campo 41, ¿no? Y campo 78, pero en la columna 513, la clase de riesgo. Esos son los cambios de la resolución. ¿Qué vamos a hacer? Terminamos ya la capacitación en este momento. Sin embargo, quedamos conectados hasta las 12 del día. Si alguien tiene alguna pregunta, le escribe y yo estoy pendiente para contestarla. Pero en ese momento, pues ya terminaríamos, digámoslo así, la transmisión directa, ¿de acuerdo? Si tienen alguna consulta, con mucho gusto allí vamos a estar abiertos hasta las 12 del día, dando respuestas igual en la tarde nuevamente. ¿Listo? Sin embargo, recuerden que no pueden sacar la gente así de operación abruptamente. Deberían programarla sea finalizar la tarde o al mediodía que no hayan usuarios. Entonces, pueden copiar el link, pero todavía no las descarguen hasta que ya ustedes tengan la capacidad de poder sacar la gente de operación. Sí, claro, señora Nubia, ahí en el manual, el instructivo está paso a paso. Las mejoras se actualizan igual como vienen actualizando todo el tiempo. Eso no cambia, simplemente descargar mejoras y actualizar el paquete de los COP en el directorio de objetos públicos, de esos objetos, donde están sus programas. No, el cambio del riesgo solo se hace
al centro de trabajo y eso aplica para todos los empleados. Lo único que tiene que hacer es C, entidad de centros de trabajo, actualiza centros de trabajo. Esto lo hace global, no tiene que hacerlo empleado por empleado, solamente repasa la clase, señora Lina. Señora Marta, con mucho gusto, para eso estamos para eso. Pregunta a la señora Rocío Cerón, si yo realicé una liquidación de contrato a principios de junio y aún no se ha realizado este proceso, ¿qué se va a hacer? No, no afecta para nada, señora Rocío, esto es solamente el contrato. Si el empleado es fijo, no debe hacerle nada. Cuando corre el proceso de pila, esto es para pila, no le afecta a su proceso de liquidación. La empresa ya había realizado seguridad sin realizar las actualizaciones. Si se realizan actualizaciones y genera nuevamente seguridad social, ¿no se presenta algún error? Si usted ya había corrido su proceso de pila, solo actualiza, señora Tatiana, solo hace proceso de actualización, repasa los centros de trabajo, verifica si hay empleados variables y solo genera la pila, el plano. Ya no necesita generar en la parte superior porque esos campos los va a tomar es del contrato. Solo genera el plano de nuevo. Con mucho gusto, señora Jacqueline. Señora Rocío, solo no le afecta su proceso de liquidación. Y en el caso de la señora Tatiana, solo genera la planilla. Por favor, que todos hayan descargado el manual para que lo tengan a la mano, por favor. Ojo, señora Patricia, estamos diciendo que es variable cuando el empleado depende de lo que realmente hizo. O sea, que al empleado se le paga 100% por lo que haga. Es decir, que le haya disminuido el salario no significa que se vuelva variable. El hecho de que usted le haya disminuido el salario no lo convierte en variable. En variable es cuando el empleado tiene que, digámoslo así, depende 100% de lo que haga para que le devengue. Ejemplo, destajo, ejemplo, maquila, que les pagan es ¿por qué? Por lo que hacen. Si hubo disminución, no, la variación transitoria siempre la va a marcar cuando el IBC es diferente al sueldo. Eso es independiente. Este campo no es para definir si el empleo, su tipo de contrato es fijo o variable. ¿Qué es variable? Cuando el empleado depende 100% de lo que haga para que devenga, es decir, los contratos por destajo o los contratos por variables. Y fijos es porque usted está comprometido a un valor fijo con ese, con ese empleado, es decir, siempre le va a pagar un valor fijo por lo que hace. Y de ahí, si gana horas extras, comisiones, pues estas no hacen que se convierte en variable. Sigue siendo fijo porque tiene una remuneración fija que está garantizada para el empleado. En cambio, el variable no tiene un valor fijo garantizable. Qué pena, yo inicié la captación un poco tarde y tengo una duda. Entonces, un vendedor que tiene un básico del mínimo pero comisiona cada mes, ¿este aplicaría salario variable? Ahí viene. Si yo le tengo un mínimo solamente para garantizarle los aportes, para mí sería variable, porque realmente todo su devengo depende de las comisiones. Para mí ese sería variable. Sin embargo, pregunta, señora Estefanía, si él no vende, ¿usted le paga el mínimo? Entonces, si se le paga el mínimo, digámoslo así, que ese sería fijo. ¿De acuerdo? Para mí sería fijo porque tiene una base, pero resulta que es posible que esos vendedores ganen, por ejemplo, normalmente ganen 4 millones de pesos. Para mí, en ese caso, señora Estefanía, sí le invito, por favor, sí le invito a que consulte con su asesor laboral para que le determine con los documentos que nosotros ya hablamos del ministerio. Con la resolución 454 usted determina si ese vendedor es variable o fijo. Para mí sería fijo porque usted le está garantizando una remuneración. Usted se la está pagando. Si no vende, tiene ese valor. Para mí sería fijo. ¿De acuerdo? Pero como puede que su monto de variables es muy alto, puede que el asesor diga, no, para mí ellos son variables.
Si me lo pregunta a mí es fijo, pero le recomiendo que ese caso se lo consulte con su asesor laboral, por favor. Bueno, señores, vamos a dar por terminado entonces la jornada del día de hoy del manejo de la resolución 454 y tendremos otra sesión en las horas de la tarde y mañana otra vez en la mañana por si tienen algún inconveniente. Vamos a estar habilitados desde las 8 de la mañana en este mismo canal. ¿De acuerdo? Que tengan muy buen día. Recuerden ver el manual, descargar las mejoras. ¿Listo? Mañana estaremos nuevamente de 8 a 12 y en la tarde de 2, a partir de las 2 de la tarde.